Espero se encuentren bien. Es un placer para mí estar en estos espacios tecnoformativos de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado, Ventanas al Conocimiento. Soy Adriana Lourdes Bautista Jaimes, su asesora en la Unidad Curricular Derecho Penal 1. Soy abogada, egresada de la Universidad Católica del Táchira hace 21 años, especialista en derechos humanos, especialista en derecho procesal, especialista técnica en criminalística y criminología, magíster en derecho penal y criminología y doctora en derecho y relaciones internacionales. Y próximamente postdoctora en epistemología e investigación científica. Mi trayectoria académica, bueno, he sido asesora desde el 2005 aproximadamente en la Universidad Bolivariana de Venezuela, en Mindoro, he pasado por varias universidades, la Universidad Católica del Táchira, mi alma mater, en convenios con la UNI y bueno, hoy en día prácticamente dedicada al 100% con el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado. He sido pues funcionaria del Poder Judicial, aproximadamente duré allí 20 años del Sistema de Administración de Justicia venezolano. Fui de asistente, secretaria y renuncié a mis labores hace un año, siendo juez de primera instancia en funciones de ejecución del Sistema de Responsabilidad Penal del Circuito Judicial Penal del Estado Táchira. Estoy sumamente orgullosa de mi Poder Judicial, aún lo siento en mis venas y bueno, lo amo y sumamente agradecida, porque parte de lo que sé, pues lo aprendí en esa gran escuela que es el Poder Judicial venezolano. Bueno, así las cosas, pues vamos a hablar un poquito, en primer lugar, de lo que es la planificación. La planificación ya consta en el aula virtual, vamos a validar esos aprendizajes a través de 4 compromisos académicos. El primero de ellos es un mapa conceptual, luego es un esquema, posteriormente es un ensayo y luego un resumen crítico. Cada uno de ellos tiene una ponderación del 25% para un total del 100% con una calificación máxima de 100 puntos en la plataforma. Igualmente, cada actividad tiene su estructura o su descripción que deben, pues, oportunamente realizarla conforme a esos lineamientos o esas pautas que se encuentran en el respectivo plan individual, plan de evaluación. Igualmente, en el plan de evaluación están las fechas o los lapsos para su presentación oportuno. Son lapsos de una semana prácticamente, en el cual el participante, pues, tendrá la oportunidad de presentar la actividad. Si por algún motivo no la puede presentar inmediatamente al día siguiente, a más tardar en horas de la mañana, tiene que comunicarse conmigo y con base a una causa justificada, debidamente justificada, pues yo de manera autónoma consideraré si le habilito el aula por algunas horas para que pueda ingresar la actividad. Es muy importante eso. En el plan de evaluación pues aparece mi número telefónico y se pueden comunicar conmigo directamente vía WhatsApp todos los días de la semana de 8 a 10 de la noche, sí, por favor. Eso es con respecto al plan de evaluación y demás. Ahora, con respecto a la materia, pues solamente vamos a ver 2 encuentros síncronos. El primero de ellos el día de hoy. Vamos a hacer pues un repaso de las primeras unidades y en el segundo encuentro pues lo restante. De manera pues sí, sintética, breve, pues porque efectivamente el tiempo lo amerita de esa forma. Por eso yo los invito a que ustedes pues por el canal de YouTube o por el aula virtual puedan observar las clases que ya se encuentren pregrabadas de los otros trimestres y que de manera autodidacta puedan internalizar todo el conocimiento, con el objeto que en la próxima oportunidad puedan socializar conmigo algunos puntos que ustedes consideren y que no tengan, pues, tengan algún tipo de duda o inquietud. Por eso es muy importante que en estos encuentros tecnoformativos el participante pues ya venga un poco leído, que entienda un poco la materia para que pueda pues conversar conmigo y generar pues nuevas ideas también, porque eso es lo ideal. ¿Okay?
Así las cosas, bueno, vamos a hablar de lo que es el derecho penal como tal, que el derecho penal general, aparte del derecho penal general, está el derecho penal especial, y el general, pues su mismo nombre lo indica, abarca la totalidad de conocer más a fondo o de conocer lo que es el delito y la teoría del delito. El derecho penal, pues, es la rama del derecho que se refiere al delito y a las consecuencias que éste acarrea. ¿Y cuál es la consecuencia que acarrea si una persona comete un hecho delictivo? Pues genera una pena, o es la pena. Es una rama del derecho que efectivamente se refiere al delito, que analiza el delito, sus circunstancias y las consecuencias de él, que es la pena. Dentro del derecho penal, pues existen varias fuentes que los invito a que leer, yo se las voy a enumerar. Está la ley como fuente directa del derecho penal, la jurisprudencia, la doctrina. También debemos y deben repasar lo que es la interpretación de la ley penal, que la interpretación de la ley penal, lo más común se refiere a tres tipos de interpretaciones: la legislativa, la jurisprudencial o judicial y la doctrinal. Luego de establecer un poco lo que son las fuentes y verificar que efectivamente la fuente principal y directa es la ley y que las interpretaciones de la ley, la legislativa, pues realizada por el propio legislador, la jurisprudencial por los jueces y la doctrinal, bueno, por los autores y los investigadores que se abocan al conocimiento de investigar y de conocer y de analizar todo lo que es el delito, sus circunstancias, los patrones de comportamiento, el hombre por su conducta delictiva, qué los llevó a cometer ese hecho delictivo, es necesario conocer pues también ese hecho delictivo de manera jurídica, qué es lo que es el delito, que es propiamente ya entrar a la teoría general del delito o a la teoría del delito. El delito es demasiadas acepciones o conceptualizaciones del mismo, pudiendo decirse que delito es todo aquello antagónico o todo aquello que no es permitido por la ley o toda aquella conducta que es mala en sentido general. Sin embargo, para ustedes, futuros abogados, el delito tiene que concebirse y conocerse en su sentido jurídico. ¿Qué es el delito? Es un acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado por una pena, o más específicamente con una sanción penal. Eso es lo que es delito. Al yo decir que es un acto típicamente jurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado por una pena, pues estoy abarcando los elementos positivos del delito. Y dentro de eso, pues existen también elementos negativos del delito. Vamos a hablar un poco de los positivos y en las próximas clases hablaremos de los negativos. Hoy solamente los señalaré, pero pues en la próxima clase me adentraré un poco más a los elementos negativos. El acto. ¿Qué es un acto o una acción? Es toda aquella conducta que se puede materializar y que se exterioriza en el mundo, en la sociedad, en la vida. Esa es la acción. Por eso se dice que delito es un acto. Todo lo que yo genere y que sea proyectado y que sea visible ante los ojos de los demás, porque generó una reacción, es una acción, pues lógicamente pues, puede o no constituir delito. Por eso el delito es un acto. Es necesario que sea acto, que se materialice en el mundo. Si no se materializa, no podría decir que es acto, porque los pensamientos que una persona, aunque yo pueda tener, no son punibles, así sean antijurídicos o contrarios al recto proceder. Por eso es necesario que lo que yo piense sea materializado o lo que la persona piense sea materializado para poderlo considerar acto. ¿Ok? Dentro de ese acto, pues está el elemento negativo que lo voy a referir de una vez para irlo cotejando para que ustedes vean cómo es lo contrario al acto. Son las causas de ausencia de acción. Entre ellas está el sueño natural, el sueño artificial, la hipnosis y los automáticos reflejos o inconscientes. Eso es lo negativo del delito. El otro elemento del delito, la tipicidad. ¿Qué es la tipicidad? Es toda aquella adecuación de un hecho o una conducta que en un principio fue considerada contraria, ¿verdad? Contraria a derecho, se adecue o encuadre en un tipo penal. ¿Dónde están encuadrados los tipos penales? La norma sustantiva penal por excelencia venezolana es
el Código Penal venezolano. Allí se encuentran prácticamente encuadrados toda la diversidad o muchos tipos penales, todas aquellas conductas contrarias a derecho están encuadradas allí. Lo que no está allí están en leyes orgánicas o en leyes especiales. Por eso es tipicidad y forma parte del principio de legalidad. Toda conducta debe encuadrar en un tipo penal, en un precepto que efectivamente describa esa conducta delictuosa. El elemento negativo del delito es la tipicidad. ¿Qué me indica que a mí que haya tipicidad? Que no está consagrado en ninguna norma penal, en una norma que encuadre esa conducta transgresora efectivamente en un tipo penal. Por eso se llamaría atipicidad. Y la antijuricidad, como tercer elemento del delito, es toda conducta contraria a derecho, antijurídica, antagónica, o sea, una conducta que es transgresora de la ley. Por eso es antijuricidad como tercer elemento del delito. ¿Cuáles serían los elementos negativos del delito? En cuanto a la antijuricidad, las causas de justificación. ¿Cuáles serían las causas de justificación? La legítima defensa, el estado de necesidad, el de ejercicio de un derecho subjetivo, el cumplimiento de un deber jurídico, que eso lo vamos a ahondar un poco más en la segunda clase. Ahora, el cuarto elemento del delito, la culpabilidad, es el llamado juicio de reproche, donde efectivamente se le pueda culpar a una persona ese acto que es típico y que es antijurídico. ¿Cuáles serían o cuál es el elemento negativo de la culpabilidad? Las causas de inculpabilidad, empezando por el error de hecho esencial y el caso fortuito. Eso es el elemento negativo del delito. La imputabilidad, como otro elemento del delito, es toda esa facultad de poderle atribuir a una persona la comisión de ese acto que es típico, antijurídico y que es culpable, y que se atribuye dependiendo, en primer lugar, por el ámbito de aplicación de la ley penal en cuanto a la edad. Si una persona comete un hecho delictivo teniendo 18 años, pues es imputable por edad, lógicamente, y luego abarca jurisdicción ordinaria. Ahora, si es menos de 18 años hasta 14, sigue siendo imputable, pero su jurisdicción va a ser especializada por el sistema de responsabilidad penal de adolescentes. Y si es menos de 14 años hacia atrás, pues ahí sí sería inimputable. No puede ser imputado, no puede ser declarado responsable penalmente un adolescente que teniendo menos de 14 años cometa un hecho delictivo. Eso en cuanto a la edad. Ahora, hay diferentes causas de inimputabilidad, bueno, en esa minoría penal, y la enfermedad mental suficiente que puede ser sobrevenida. Pero pues lógicamente hay que establecer cada caso concreto y verificar si efectivamente puede estar una persona o puede considerarse inimputable por algún tipo de trastorno mental. Y la punibilidad, como otro elemento del delito, pues efectivamente una persona que cometió un acto que es típico, que es antijurídico, que es culpable y que la persona sigue siendo imputable, al ser declarada penalmente responsable, va a generar una pena o una sanción penal. Y eso abarca la punibilidad y la penalidad. Que dentro de los elementos negativos del delito y más específicamente de la punibilidad, están las excusas absolutorias y las causas de impunidad. Esos son los supuestos, supongamos que existe un hurto dentro de una misma casa, un hogar familiar, y pues hurta el hijo, es decir, y eso lo vamos a ver pues en la próxima clase con más detenimiento. Repasando, ¿qué es el delito? Acto típicamente antijurídico, culpable e imputable a un hombre y castigado con una pena. Abarca los elementos positivos del delito, abarca, pues, lógicamente, los elementos negativos del delito. Para que se configure el delito tienen que estar todos estos elementos allí, que converjan. Si falta uno de ellos, pues, lógicamente no existiría delito, porque si no hay acción, pues, lógicamente no hay tipicidad. Pero si hay acción, pero no es típico, pues tampoco es delito. Si su conducta pudo haber sido contraria a derecho, pero no es una conducta que generó un daño
a la sociedad ni demás, y no está tipificado, pues tampoco es delito. Si no es imputable, si es menos de 14 años, pues tampoco puede ser declarado penalmente responsable. Puede ser que se haya cometido un delito, pero no va a generar una pena porque es inimputable. Por eso es muy importante que ustedes pues conozcan cada elemento del delito y que se adecue a el caso particular. ¿Por qué al caso particular? Porque aquí intervienen también algunas interpretaciones de la ley e inclusive en la aplicación de la ley, la aplicación con base a la justicia y a la equidad. ¿Qué es justicia? Ustedes lo deben saber porque ya no están en penal 1, es dar a cada quien lo suyo. ¿Qué es equidad? Es dar a cada quien lo suyo según las condiciones del ser. Por eso les indico que en el momento de que una persona cometa un hecho delictivo, hay que verificar las condiciones del ser, cómo lo cometió, con base a qué lo cometió, cuáles fueron sus razones, sus motivos, si recorrió todo el camino delictual en intercrímenes, que es ese recorrido de pensamiento, de ese pensamiento materializarlo o ejecutarlo, de ubicar los medios idóneos para cometer el hecho delictivo y demás. Cada caso es concreto y como cada caso concreto hay que resolver conforme a lo justo y a lo equitativo. Es muy importante que ustedes dentro de esta materia, lo que es derecho penal, se adecúen y internalicen lo que es la teoría del delito con base específicamente o principalmente a la teoría del delito, a los elementos que estoy efectivamente pues señalando y que desmembren cada elemento. Cada elemento es sumamente importante, como les indiqué, para efectivamente constatar que existe delito y que esa persona que cometió el delito pues le puede generar una pena. Una pena en este caso, pero en el ámbito del sistema de responsabilidad penal genera una sanción penal. No podemos hablar de pena porque es una jurisdicción especializada y a los adolescentes, a pesar de que haya cometido un hecho delictivo, se le aplican son sanciones penales y sanciones corporales, que puede ser si la más gravosa, una privativa de libertad hasta 10 años, o las menos gravosas, que existe un catálogo de menos gravosas como la libertad asistida, los servicios a la comunidad, las reglas de conducta, la orientación verbal y escrita, o inclusive la semilibertad. Esos son los tipos de sanciones por los que, pues, efectivamente puede ser declarado penalmente responsable un adolescente, siempre y cuando, pues, exista una acción que comprometa su responsabilidad y que esa acción esté típica. Como hablaba de la tipicidad, es necesario que toda esa conducta esté encuadrada. Cuando yo hablo de encuadre, me voy a permitir leer un artículo para que observen a qué me refiero yo a que se encuadre ese hecho, esa conducta en un tipo. Vamos a leer el 453, que es el hurto. Hurto calificado. No, vamos a leer el 1 mejor porque es más cortico. El hurto simple, que es el 451. Dice: todo el que se apodere de algún objeto mueble perteneciente a otro para aprovecharse de él, quitándolo sin el consentimiento de su dueño, del lugar donde se hallaba, será penado con prisión de 1 a 5 años. Bueno, esa es el encabezamiento del hurto y es lo que encuadra, bueno, tiene muchos más parámetros, pero vamos a dedicarnos a eso. Todo el que se apodere. ¿Qué quiere decir? Que si una persona, supongamos, entra aquí a esta aula y observa mi libro, y yo dando la clase, pues estoy concentrada dando la clase y de repente se va acercando sin que yo me dé cuenta y de repente sustrae el libro de la mesa y lo mete en su cartera o en su bolso. Traslada la posesión de la propiedad que era mía hacia el lado de él. No hay agresión, porque el hurto, precisamente, una de las características principales es que no debe existir agresión entre la víctima y el victimario, y lo apodera de él. Por eso, todo el que se apodera de algún objeto mueble. ¿Por qué es mueble? Porque yo puedo trasladar el libro de un lugar a otro. Es movible. Es movible. Si no fuera movible, sería inmueble, que está adherido a la tierra, al piso y demás.
en este caso es muere, todo el que se apodere. Aquí me habla de que el sujeto activo puede ser cualquier persona, porque es un uso simple. Puede entrar cualquier persona al aula, agarrar el libro, gustárselo sin que yo me dé cuenta y guardarlo. Sin el consentimiento. Lógicamente, lo está haciendo sin el consentimiento mío. Yo no le estoy dando autorización a que se agarre el libro, a que se lo lleve, a que se lo guarde. Pero la persona pues lo hizo. Ya es un hurto, ya hay un tipo penal especificado. El tipo penal está en el libro segundo del Código Penal, está en el artículo 451 y por eso es típico. Efectivamente, abarca el principio de legalidad de que nadie puede ser condenado con una pena o falta que no esté previamente establecido. Y aquí está establecida que esa conducta contraria, porque también es antagónica, que nos enseñan en nuestras casas, que no debemos robar, que no debemos hurtar, que no debemos hacer nada malo. Es una conducta contraria a derecho, contraria al recto proceder. Se lo llevó, me lo quitó, se aprovechó y lo trasladó de mi propiedad a su esfera de propiedad, apoderándose de ese libro sin mi consentimiento. Específicamente, pues bueno, ahí ya constituye el delito de hurto simple y ahí está encuadrado ese hecho, esa acción, esa conducta antijurídica en un tipo penal. ¿Es culpable o sí? Porque, bueno, esa persona efectivamente fue vista, la cámara lo observó cuando estaba agarrando, merece el juicio de reproche, es imputable así porque esa persona ya tiene 20 años o tiene 17, o el sistema de responsabilidad penal lo abarca o la jurisdicción ordinaria. Es imputable. Y pues lógicamente como ejecutó, hizo la acción, es una acción que está típica, es una acción antijurídica, culpable y que es imputable, pues necesariamente merece una pena. Supongamos que sea de 20 años y se configuró efectivamente el delito, se observan las cámaras, si fue él, se lo hurtó, merece una pena de prisión de 1 año a 5 años. Ahí está el último elemento del delito, que es la punibilidad penalidad de 1 año a 5 años. Quiere decir que esta persona puede ser que quede detenida, puede ser que no quede detenida, si no se le apliquen las medidas cautelares y después cuando haya sentencia condenatoria no siga quedando detenida porque procede de los beneficios de la suspensión condicional de la ejecución de la pena, porque seguramente le quedará menos de 5 años. No, en la audiencia de flagrancia seguramente no va a quedar detenido porque es uno de los delitos que no se les considera tan grave o no excede 8 años y pues puede ser que le den una medida cautelar sustitutiva y pues lógicamente la persona va a tener un proceso penal, va a ser imputado, pero en su proceso va a ser en libertad por el tipo de pena que es mínimo, o sea, de 1 a 5. Seguramente cuando lo condenen o existe una declaratoria de culpabilidad o de responsabilidad, toman el término inferior o el término superior, que es 5, y el término inferior es 1, el término medio. Suman 1 más 5 serían 6, la mitad de 6, 3. Y a eso, supongamos que se le atenúen la pena porque es primario en la comisión del delito, porque está estudiando, puede ser que le queden 1 año, 8 meses, 2 años, bueno, dependiendo. Pero pues así es como opera. Bueno, ya vamos a terminar porque me está diciendo aquí la computadora que me queda poco tiempo y es necesario que ustedes pues copien las actividades, perdón, las frases que van a colocar tanto en la primera y segunda actividad. La próxima clase es el 15 de marzo, aproximadamente. De todas maneras se les enviará el enlace vía correo electrónico y pues estaremos pendientes y estoy presta a cualquier duda, inquietud, sugerencia. Bueno, la primera frase es de Marco Aurelio. Dice, nuestro objetivo ha de ser siempre el bien común y hacer todo teniendo como referencia el mayor bienestar de los demás. Nuestro objetivo ha de ser siempre el bien común y hacer todo teniendo como referencia el mayor bienestar de los demás. Nuestro objetivo ha de ser siempre el bien común y hacer todo teniendo como referencia el mayor bienestar de los demás. Eso lo dijo Marco Aurelio.
es la frase que van a colocar en la primera actividad. Vuelvo y repito. Nuestro objetivo ha de ser siempre el bien común y hacer todo teniendo como referencia el mayor bienestar de los demás. Nuestro objetivo ha de ser siempre el bien común y hacer todo teniendo como referencia el mayor bienestar de los demás. Esa es la primera frase y lo dijo Marco Aurelio. Y la segunda frase, no hay que censurar a nadie. 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 Esa es la segunda frase para la segunda actividad. Bueno, cualquier sugerencia, pero si consideran que les necesitan alguna explicación un poco más a fondo, se pueden comunicar conmigo vía WhatsApp y con gusto se las daré, o cualquier pregunta que tengan, igualmente lo pueden hacer vía mensajería de texto o WhatsApp. En el plan de evaluación se encuentra mi número de teléfono y como ya les indiqué, pues pueden escribirme por allí. Preferiblemente vía WhatsApp porque a veces pues en el aula virtual no estoy cada momento conectada, sino pues en las noches y día por medio dependiendo de las actividades que tengo. Entonces es preferible pues de manera más rápida que se comuniquen por ese medio. Bueno, fue un placer estar con ustedes. Cualquier novedad, pues ya saben por dónde pueden comunicarse conmigo y feliz tarde. Nos vemos en la próxima oportunidad de la mano de su casa de estudios, el Instituto de Estudios Superiores de Investigación y Posgrado Ventanas al Conocimiento, de Táchira, Venezuela para el mundo. Hasta luego. Chao.